escuchar tu voz, Señor, escuchar tu voz, escuchar lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Habla, que tus siervos oyen. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, hermanos, el título de la enseñanza de esta ocasión nada más se llama así. ¿Cómo? Yo les pregunto, ¿es una instrucción? Dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, acuérdense de lo que yo hice por ustedes. Recuérdenme, nada más así le puse, recuérdenme. Y para comenzar, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Será que podemos estar preparados o no para tomar la cena del Señor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que debemos estar preparados o podremos estar preparados para tomar la cena del Señor? La respuesta es un rotundo sí. Y para eso yo apunté un ejemplo que mi papá me platicó y que se me hace muy exacto para decir en esta noche. Bien, resulta que mi papá, en las ocasiones en las que ha salido los domingos, porque él se congrega en Voz de Dios, pero antes de que pudiera él trasladarse a Voz de Dios, él andaba por Ixtapaluca buscando iglesia. Resulta que se encontró con una iglesia, la cual dice mi papá que es una iglesia muy moderna. Pues total que mi papá saludaba de Dios te bendiga, hermano, y ellos decían, no somos hermanos, a mí dime Señor, a mí dime bro, no somos religiosos. Bueno, está bien. Y resulta que él siempre que iba, todos los domingos que fue alrededor de un mes, dice que todos los domingos que fue, terminando la predicación de 20 minutos, terminaba la predicación y de repente pasaban a repartir vasitos de jugo de uva con una galletita y los pasaban a repartir y dijo, bueno, van a tomar la cena del Señor, vamos a orar o nos van a leer lo que acabamos de leer ahorita, no sé, cualquier cosa, ¿no? No, resulta que pasaban, lo repartían y ya el pastor ya estaba platicando por allá con otro y uno ya estaba tomando, ya había una galletita tirada, ya estaban los niños agarrando de la charolita que habían dejado allá, ya estaban los niños allá agarrando. Un total desorden. Dice mi papá, bueno, a lo mejor no fue el pastor. Al otro domingo, ¿qué creen? Lo mismo. Y al otro domingo, lo mismo. Y todavía el último domingo que fue, ¿qué creen? Lo mismo. Y bueno, me dice mi mamá, bueno, pues yo creo que no les han enseñado que la cena del Señor, sí, la palabra nos va a, bueno, ahorita lo vamos a ver, nos insta a que sea algo frecuente, pero es algo que debe de hacerse con mucho cuidado. Imagínense, les voy a spoilear casi el final de la clase. De la enseñanza. Si hay consecuencias de tomar indignamente la cena del Señor, yo te pregunto, hermanos, ¿cómo estarán esos hermanos que lo hacen de esa manera? Y yo te pregunto, ¿cómo estaremos nosotros cuando muchas veces venimos y manchados en pecado, nada más por no decir, no quiero que vean que no tomo la Santa Cena, nada más por eso nos echamos nosotros mismos la soga al cuello? Yo en todos los años que yo llevo de cristiano he escuchado pocas enseñanzas acerca del cuidado para tomar la Santa Cena. Por eso es que yo le puse al tema nada más, recuérdenme. Podemos ver, hermanos, que no solo este desorden del que les acabo de hablar no solo se da en otras iglesias. Dicho descuido y falta de importancia hacia la cena del Señor, y lo peor de todo, hermanos, es
que por hacerlo de una manera tan desordenada y sin preparación e importancia, tarde o temprano va a traer consecuencias a nuestro cuerpo. Entiendas el cuerpo físico, pero también a lo espiritual. O sea, no nada más es de que, bueno, pues me hace daño. Tú dirás, ay, ¿a poco está programado el vino y la galletita para que me haga daño después? No es tanto no son tantos los elementos, sino lo que simbolizan. Y ahorita lo vamos a ver. Hermano, me regala un poco más de volumen, la verdad no me escucho nada. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Ya que la cena del Señor, escuchen lo que les voy a decir, es uno de los 3 sacramentos que el mismo Dios estableció. ¿Sí sabían que la iglesia cristiana sí tiene sacramentos? Bueno, la palabra sacramento es una doctrina o algo que se lleva a cabo para recordar o mantener presente que estamos tanto esperando al Señor como que le obedecemos su palabra. Y fíjense, el primer sacramento que aparece en vamos a llamarlo así, en los dogmas cristianos de la iglesia cristiana protestante, el primer sacramento es el matrimonio. ¿Sí sabían? Que el matrimonio es una institución que instituyó ¿quién mismo? Dios. Y esto lo vamos a encontrar, no lo busqué, yo solamente les puse las citas así a grandes rasgos. Génesis 1:28, fíjate lo que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Jesús, nuestro Señor Jesús, lo reafirma en Mateo 19:6, cuando dice, así que no son ya más 12, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es un sacramento. Dios mismo lo instituyó. ¿Se dan cuenta? Esos son los sacramentos de la iglesia cristiana. El segundo sacramento, ¿cuál creen que es? El bautismo en agua. Esto lo vemos reflejado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Fíjate lo que dice. Pedro les dijo, fíjense, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Jesús también lo reafirma en Mateo 3:13 al 15. Recuerden que Jesús prácticamente obligó a Juan el Bautista, ¿para qué? Para que lo bautizara. Dice, entonces Jesús vino a Galilea a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, fíjate, que cumplamos toda justicia. El bautismo en agua es el segundo sacramento que se debe de llevar a cabo sí o sí en la iglesia cristiana. ¿Y cuál creen que es el tercer sacramento? La cena del Señor, la institución de la cena del Señor. Ahí sí le voy a pedir que aparezca el verso en la pantalla. Lucas 22:19. Vamos a leer lo mismo que leímos al principio, pero dicho por boca de nuestro Señor Jesús. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, ¿qué les dijo? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Dice, hacer esto en memoria ¿de quién? De mí, o sea, de Él. De igual manera, verso 20 dice, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este es el tercer sacramento de la iglesia cristiana. Un sacramento debe de llevarse a cabo sí o sí. ¿Ok? Ok, entonces hermanos, el Señor solo pidió algo al tomar la cena del Señor. Solamente nos pidió algo. Hacer esto
¿Cómo? ¿En memoria de quién? De Él. Fíjense, nada más eso. Recuérdenme, nada más. Pero esa sola palabra de recuérdenme o hagan esto en memoria de mí, fíjense, encontré un comentario que a mí se me hace muy atinado. Escuchen, si recordar es lo más importante que debemos hacer al respecto, ¿en qué se supone que deberíamos estar pensando cuando se nos ofrece este sencillo pan y esta sencilla copa? ¿En quién? En Jesús, en su sacrificio y en todo lo que Él hizo. ¿Por quién? Recuérdenme, esa es la instrucción para la vida cristiana en esta noche. Recuérdenme, o sea, ténganlo presente, no lo olviden. ¿Tú has tenido algún fallecido en tu familia? Te aseguro que sí. Y cuando lo recuerdas, te aseguro que lo recuerdas con cariño. Ahora, trata de imaginarte cómo deberías de recordar, no nada más recordar de que te duela, sino con cuánta prudencia y con cuánto respeto deberíamos de recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Y ahora, para entrar al tema de lleno, hermanos, de hecho el tema se va a centrar en 1 Corintios 11, del 17 al 22. Vamos a ver verso a verso, así que por favor volvamos a 1 Corintios 11, versículo 17. Vamos a ver las instrucciones que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Vamos a leerlo, dice así, dice, el apóstol Pablo, recuerden, está hablándole a la iglesia de Corintios, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? ¿Para qué dice, hermanos? Para lo peor. Ok, lo que está por decir el apóstol Pablo en adelante, en los versículos adelante, hermanos, es un reclamo. Es un reclamo, ya que cuando ellos se congregaban no era para darle la gloria a Dios. Yo te pregunto, hermano, si tú gustas, contéstame, si no, no me contestes. ¿Nos congregamos para lo mejor o para lo peor? Fíjate lo que está diciendo Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Para qué nos congregamos nosotros? Solamente tú y yo sabemos a qué venimos. ¿A qué viniste tú? ¿A qué vine yo? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que el Señor sí lo conoce. Y que conoce las más íntimas intenciones de nuestro corazón. Y la pregunta se va a quedar en el aire, yo creo, porque nadie nos vamos a atrever a levantar la mano y decir a qué venimos. ¿Nos congregamos para lo mejor o para lo peor? Verso 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, fíjense, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y fíjate lo que dice, y en parte, ¿qué dice? Lo creo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea, le dicen a Pablo, hay divisiones en la iglesia. Y Pablo, fíjate que no dijo, no es cierto, yo conozco a los hermanos. No creo. No, dice, y en parte, lo creo. Estas divisiones, hermanos, por lo menos en este punto, estas divisiones no surgieron debido a la doctrina. O sea, no había en esta parte, precisamente en esta parte, no había discrepancias entre doctrinas. No. Por lo menos en este momento en el que Pablo escribe esta parte, no había problemas por la doctrina. ¿Saben por qué eran los problemas? Por conceptos sociológicos. Yo tampoco sabía qué significa esa palabra y la tuve que buscar. ¿Y saben qué significa? Problemas fraternales en la iglesia. Y lo peor es que a Pablo no le caía de extraño. O sea, como dice ese viejo dicho, yo creo que cuando a Pablo le dijeron, es que los hermanos esto, ¿saben qué debe haber dicho Pablo? Pues si el río suena, piedras que llegan. Me imagino como el meme, ¿no? Pablo, no podemos decir esto. Ah, bueno, y en parte lo creo, ¿no?
Fíjense, Pablo dice, sí les creo, porque los conozco. Por lo general, hermanos, escuchen lo que voy a decir. Por lo general, el motivo de divisiones dentro de la iglesia local, o sea, estamos hablando de una iglesia local en específico, no es por la doctrina, por lo general, porque se asume que si estamos en un mismo lugar, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sino por problemas, como les decía, fraternales en la iglesia. Porque el hermano no me saludó, porque el hermano me vio feo, porque a mí me gustaba esa hermana y otro hermano me ganó. Por ese tipo de cosas. O porque a él no le tocaba y lo pusieron. Esos son el tipo de problemas que hay en una iglesia. Y yo no voy a decir como dicen, luego dice el pastor, pero aquí no hay. No. Si no, entonces van a esta instrucción, ¿no? Entonces, sí, lo peor es, no más bien, lo más notable de todo esto que aparece en el verso 18 es que esas tales divisiones sociológicas fueron y siguen siendo notorias a todo el mundo. Porque por eso es que le dicen, fíjense lo que dice el verso 18, oigo que hay entre vosotros divisiones. O sea, no dice yo vi, ¿cómo dice? Yo oí. Entonces, esto quiere decir que esas divisiones son notorias para los de allá afuera. ¿Te das cuenta? ¿A ti no te han dicho eso de que, eres cristiano, esos de que se pelean solos? Bueno, a mí no me lo han dicho, pero sí he escuchado que lo dicen. Fíjense, lo más notable es eso, que las divisiones la pueden ver los de allá afuera. Todo el mundo ve cómo somos en realidad, y menos nosotros. Verso 19 dice así, porque es preciso, escucha lo que dice este versículo, es preciso que entre vosotros haya, ¿qué dice? ¿Cómo dijo? O sea, es preciso, o sea, es a fuerzas, es obligatorio, es necesario que entre vosotros haya decisiones. ¿Pero para qué? El mismo verso nos contesta, para que se hagan manifiestos entre vosotros, fíjate, los que son aprobados. El mismo versículo de 1 Corintios 11, 19, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. El apóstol Pablo da por hecho, hermanos, que habrá divisiones sociales entre los hermanos, dando a entender que efectivamente no era en cuanto a la doctrina en esta ocasión los problemas. Sin embargo, hermanos, estas divisiones, estos pleitos, tenían y tienen como propósito hasta el día de hoy, ¿qué creen? Dar a conocer quién es aprobado por Dios y quién no. Entonces, es fácil que deduzcamos, hermanos, que según la actitud que tú y yo tomemos al tener problemas y disensiones y diferencias con nuestro hermano, es que damos a conocer si somos o no somos de Cristo. ¿Qué actitud tomas cuando te peleas con tu hermano? ¿Ya no le hablas? ¿O qué actitud tomas? ¿Lo miras feo? ¿Le echas indirectas? Solamente tú las sabes. Y como te decía, no solamente tú, el Señor las conoce. Dice Pablo, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Cómo es tu actitud cuando tienes problemas con tu hermano? Y recuerden que esto es el antetexto de las instrucciones a la cena del Señor, porque lo leímos al principio. ¿Cómo es tu actitud? Vamos a leer el verso 20. Fíjate, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno, fíjate, se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga.
un cristiano emborrachándose? Eso es lo que está apareciendo aquí. Fíjense, en los versos 20 y 21 nos deja claro cuál era la actitud que la iglesia de Corinto tenía al compartir la cena del Señor. Y esto lo digo entre comillas, porque lo que estaban haciendo, hermanos, no era tomar la cena del Señor. Ya que cada uno llevaba su propia cena. Se adelantaban, se emborrachaban, los que tenían solo que, y ahora imagínense, y los que solo y los que no tenían, solamente se quedaban como el chinito, ¿no? Mirando. Imagínense, hermanos, cómo era el desorden de la iglesia de Corinto. ¿Cómo sería? Uno por allá ya bien borracho, allá tirado, unos hermanos aquí de dinero, aquí comiendo, y los hermanos que no tienen nada más mirando, y a lo mejor hasta la baba escurriéndose. Imagínense cómo era todo esto, porque es lo que dice el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se emborracha. Fíjense, hermanos, esto era un total desorden. Unos comieron en exceso, otros borrachos, otros deseando y tal vez hasta hablando mal de los que solo podían mirar, como diciendo, fíjate, ese hambriado nada más me está viendo cómo me estoy comiendo mi taquito, y como le decía mi papá, para no mancharte la grasita, ¿no? Y el hermano, tenían hambre. Fíjate lo que dice el mismo verso 21 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida. ¿Y sabes para qué se apresuraban? Dice, y no la comparten con los demás. O sea, no, por ejemplo, yo le decía antes a mi hermano Mario, dame. ¿Y saben qué hacía? Se lo echaba todo a la boca para no darme. O sea, jugaba conmigo, ¿no? Pero imagínense, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. O sea, que lo hacían a la mala. Vamos a comerlo porque van a llegar los hambrientos. Imagínate cómo se apresuran y no la comparten con los demás. Como resultado, dice el verso 21, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Y como dice ese viejo título, ese viejo dicho, a falta de pan, tortillas, no hay comida, pues me emborracho, ¿no? Se emborrachaban. Ahora, hermanos, si bien nosotros no llevamos a cabo tal desorden visible, eso quiero hacer énfasis en eso, no llevamos a cabo este desorden visible, no es perceptible, dentro de la iglesia, nuestro desorden está en otro lado. ¿Dónde crees que está nuestro desorden? Lo llevamos en nuestra manera de vivir, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que nos presentamos delante de nuestro Dios y en el estado de nuestro corazón al tomar la cena del Señor. Porque ¿quién de ustedes aquí va a llegar? Siquiera hasta cuando tomamos agua nos cohibimos, ¿sí o no? Nos agachamos para que no nos vean que estamos tomando agua, ¿sí o no? Pero ¿qué tal cómo nos va a ir a la lengua cuando hablamos mal de un hermano? ¿Sí o no? O como, yo no le entendí nada al pastor, ni predica, yo sé más. ¿Cómo nos baila la lengua? ¿Cómo nos baila nuestro razonamiento entenebrecido? ¿Se dan cuenta cómo nuestro desorden ya no es visible? Es peor, porque está oculto. Solamente tú sabes que lo tienes, solamente yo sé que lo tengo. Pero pensamos que así se queda, pero como es la tercera vez que se lo repito, el Señor sí lo sabe. Y aquí yo apunto un ejemplo. En la iglesia en la que nos congregamos ya en los últimos, yo creo 3 meses, me acuerdo que había un muchacho que según tocaba la guitarra, ¿no? Tocó, no les exagero, como 4 veces. No menos, como 5 veces. No, tocó como 4 veces. Y resulta que un día pues ya lo vimos ahí sentado. Eso me quedó muy claro. Terminó la enseñanza e íbamos a tomar la cena del Señor. Y dice el pastor,
vamos a pasar desde esta fila, después esta, no, de esta fila, después esta y al último esta. Le pasan, hermano, y se levanta el muchacho con su novia y se levantan los hermanos. Y estaba así el pastor y voltea y lo ve. Hermanos, por favor, si alguien está en fornicación, no pase. Y venía así el muchacho y le hace. ¿Lo quemó? O sea, ¿estuvo bien que le dijera que no? Sí. ¿Era la manera? No. Imagínense lo que sintió este muchacho al ser humillado públicamente. No digo su nombre, pero yo lo vi. Imagínense cuántos hermanos lo vieron. Imagínense la ardilla, yo creo, la cara de vergüenza después. Pero desgraciadamente, así no debemos tomar la cena del Señor. No se puede. Bueno, más bien sí se puede, pero no debemos. Ajá. Entonces, hermano, vamos a leer el verso 22. Dice, y aquí hasta parece como que les está echando bronca el apóstol Pablo. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que coméis o bebáis? Dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Fíjate cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Primera de Corintios 11:22 en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, dice, ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Dice, ¿qué se supone que debo de decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. No sé si lo notan, hermanos, pero prácticamente el apóstol Pablo les está diciendo, mejor quédense en su casa, ahí no ofenden a nadie, ni ofenden a Dios, teniendo en poco a la congregación y a la cena misma del Señor. Fíjate, mejor quédate en tu casa. Si vas a venir con esas actitudes, mejor ni vengas. ¿Te habían dicho algo así? No me vayan a contar con el pastor. Mejor ni vengas, mejor quédate en tu casa. Ahora así como cuando estaba la pandemia, quédate en casa, ¿no? Hasta parece que les gusta humillar, avergonzar, y encima se sienten que están haciendo lo correcto. Por eso Pablo les pregunta, ¿quieren que los elogie? Fíjense hasta dónde había llegado. Si nosotros, hermanos, la Iglesia Casa de Oración en Ixtapaluca, venimos con actitudes arrogantes, con un corazón altivo y con una vida desordenada, hermanos, es mejor abstenerse de tomar la cena del Señor. Mejor quédate en tu casa. Más bien, mejor quedémonos en nuestra casa. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué no tienes casa para ir a hacer eso? Mejor hazlo allá que aquí. Si se dieron cuenta, hermanos, del verso 17 al 22 que acabamos de estudiar, encontramos lo que claramente fue un reclamo del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en la que obviamente había abusos en la cena del Señor. ¿Y qué creen? Abusos que el día de hoy aún perduran en la iglesia. Aquí surge una pregunta. ¿Tú y yo hemos abusado en algún momento? Te aseguro que sí. Y nos agachamos o decimos, ¿por qué? Porque no nos gusta aceptarlo. Bueno, ¿y a quién le gusta que le saquen sus trapitos? Yo creo que a nadie. Y es aquí, hermanos, donde vamos a encontrar las instrucciones para poder tomar la cena del Señor dignamente. Y no solo las instrucciones, también encontramos las consecuencias de hacerlo indignamente. Vamos a empezar a estudiar el verso 23 de 1 de Corintios 11. Fíjate, y es ahí donde aparecen las instrucciones que leímos al principio. Fíjate, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, ¿qué dice? Tomó pan. Aquí la palabra que vamos a estudiar rápidamente es la palabra que se tradujo por recibir. Fíjense, porque yo recibí, algo que se recibió, es la palabra griega
paralambano. Y fíjense lo que quiere decir: recibir, acto o relación familiar o íntima. También quiere decir asumir un cargo. Y también quiere decir recibir y tomar nota. Entonces fíjense, podríamos leerlo así: porque yo recibí, yo aprendí del Señor, yo tomé el cargo, yo aprendí, yo tomé nota de lo que también os he enseñado. Y la segunda palabra que vamos a estudiar rápidamente es la palabra enseñar o enseñado. Y es la palabra griega paradidomi. Fíjense lo que quiere decir: ceder, confiar, quiere decir transmitir, quiere decir encomendar, pero también tiene la idea, hermanos, de transmitir una tradición. Aquí yo te pregunto, ¿todas las tradiciones son malas? ¿Verdad que no? ¿O ustedes qué dicen? ¿Son malas todas las tradiciones? No, yo creo, bueno, hemos aprendido a lo largo de la vida cristiana es que si una tradición no se mete con lo escrito en la palabra de Dios y no agrede la soberanía de la palabra de Dios ni la soberanía de Dios, adelante, ¿no? Fíjense, esto está diciendo transmitir una tradición. Y fíjate cómo lo dice el mismo versículo 23, pero en la versión Dios habla hoy. Fíjate lo que dice: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. ¿Ya lo vieron? ¿Sí aparece ahí? Sí, ok. No, Dios habla hoy, ¿no? O sea, aquí tengo Dios habla hoy y no aparece así. Bueno, aquí yo encontré una que dice tradición. Dice: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití. Dice que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar ese versículo. Vamos a seguir leyendo el verso 23. Ahora, hermanos, acabamos de ver lo que quiere decir la palabra enseñar y la palabra enseñar y la palabra recibir. Ahora, la cena del Señor, hermanos, según los significados que acabamos de ver, es una tradición que el mismo Jesús instituyó. La conocemos hoy como la Santa Cena, ¿sí la habían escuchado? Es la doctrina, vamos a llamarla así, de la Santa Cena. Vamos a leer el verso 24, por favor. Hay mucho silencio ahora, ¿no? Hasta siento que estoy gritando. Okay. 11:24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ok, hermanos, aquí nos hace la mención que todo esto que él estaba a punto de hacer fue ¿por quién? Por nosotros. Una instrucción, hermanos, la primera instrucción que vamos a ver en esta enseñanza es que no debemos dejar pasar, que nunca debemos de olvidar que el sacrificio que Jesús hizo fue ¿por quiénes? Por nosotros. Esa es la primera instrucción, porque el versículo lo dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes o que por vosotros es partido. Y dice: haced esto en memoria de mí. Verso 25 dice: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjate, haced esto, fíjate, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Del verso 23 al verso 25, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo alusión a la noche en la que el Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Esto lo vamos a encontrar y vamos a ir ahí para poderlo estudiar. Lucas 22, del 13 al 20. Vamos a irnos rápido, hermanos. Lucas 22, del 13 al 20. Dice así, voy a leerles el verso 13. Dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: fíjate, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Antes que qué? ¿Antes que qué, hermano? Que padezca. El Señor Jesús estaba seguro, hermanos,
que iba a padecer. Había 4 cosas que el Señor sabía. La primera, que su hora había llegado, ¿verdad? Esto lo encontramos en Juan 13:1, cuando dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Número 2, Jesús sabía que iba al Padre. Juan 16:16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Número 3, Jesús sabía quién lo iba a entregar. ¿Verdad que sí? Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y esto lo reafirma Juan 12:4, cuando dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y la cuarta cosa, Jesús sabía que iba a padecer. Lo acabamos de leer en el verso 15 de Lucas 22. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? ¿Lo ven, hermanos? Ahora, vamos a leer el verso 4, por favor, de Lucas 12. Dice así: y dijo uno de sus discípulos, ese ya lo leímos, perdón. Ok. Es Lucas 22, 16. Acabamos de leer el verso 15, que dice que el Señor Jesús deseaba tomar esta Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Por esto nuestro Señor Jesús deseaba pasar la Pascua con ellos, porque sabía lo que le iba a pasar. Verso 16, ahora sí: porque os digo que no la comeré más, fíjense, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nueva Traducción Viviente, este versículo 16 dice: pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Hermanos, la cena del Señor tipifica, hermanos, el nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús. Y dice: y volverá a tomarla nuestro Señor Jesucristo hasta que la iglesia, hasta que nosotros estemos con Él. ¿Saben dónde? ¿En qué punto? En las bodas del Cordero. Hasta entonces, el Señor Jesús no va a volver a participar de la cena. Verso 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, fíjense, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, fíjate, que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios, ¿qué dice? Venga. Aquí lo está reafirmando. El Señor no probará más esto hasta que el reino de Dios se haya establecido. Fíjate cuánto tiempo. Esto nos habla de la paciencia del Señor. Tal vez en lo natural, tal vez a lo mejor al Señor Jesús se le haga antojar, pero Él no lo va a probar hasta que el reino de Dios venga. Verso 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ok, hermanos, aquí haciendo un énfasis, tratemos de imaginar lo que fue para los discípulos, que eran judíos, el escuchar que, a pesar de que era simbólico, pero imagínense lo que escucharon, que beberían su sangre y comerían su carne. Imagínense lo que pensaron. Y tengan en cuenta que para los judíos era inmundo siquiera tocar un cadáver. Ahora, comer el cuerpo y beber la sangre de alguien, para ellos no era otra cosa más que repulsivo. Imagínense cómo se le quedaron viendo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre.
Han de haber dicho, hay horror al crimen, ¿no? No, pues sí, poniendo los ojos en el contexto cultural de aquella época. Ahora, hay otros que aún hoy, en pleno siglo XXI, declaran que realmente sí, que cuando el sacerdote bendice los elementos, se convierten literalmente en la sangre y en el cuerpo de Jesús. Eso se llama transustanciación. Eso. Bueno, es una doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, el Señor Jesús no lo estaba diciendo literal, ¿verdad que no? Ok, entonces, hermanos, lo que ellos no sabían, los discípulos, y hasta después lo entendieron, es que simbólicamente los elementos, tanto el pan como el vino, representaba todo lo que Jesús iba a padecer por el género humano. Su sangre derramada, ¿qué era? La copa de vino. Y su cuerpo destrozado, el pan al ser partido, ¿y qué? Comido. ¿Se dan cuenta? Vamos a volver a 1 Corintios 11, pero vamos a seguir adelante en el verso 26, por favor. Okay. 26, por favor, ok. Dice, así pues, hablando Pablo, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, el acto de la cena del Señor es un memorial, un recordatorio para nosotros de la obra redentora de Jesús. Y cada vez, escucha bien, y cada vez que la llevemos a cabo, estamos anunciando su muerte hasta que Él regrese, porque va a regresar, amén. Él va a regresar. Esto nos habla, hermanos, que la cena del Señor debe ser, escucha, algo especial, frecuente, pero también digno de respeto. Y no solo esto, nos deja en claro que al llevarla a cabo nosotros, su iglesia, su pueblo, estamos anunciando su muerte. Lo que nos lleva, hermanos, a las consecuencias de no tomar dignamente la cena del Señor. Y esto lo vamos a encontrar en el verso 30 de 1 Corintios. Fíjense. No, vamos a volver al 27, perdón, hermanos. 27. Ok. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, fíjate, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, fíjate, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Pero qué tenemos que hacer antes? Probarnos. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, fíjate lo que dice, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En el verso 30, fíjate lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí vamos a encontrar la primera consecuencia. Seremos culpables, hermanos, de pecar contra el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora, para que podamos entender esto, vamos a leer rápidamente Hebreos 10, 28 al 31. Hebreos 10, 29 al 31. 28, perdón. 10, 28. Fíjense lo que dice. El escritor a los hebreos dice lo siguiente, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Verso 29, nos hace una pregunta. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30,
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es que caer en manos de un Dios vivo. No sé si se fijaron, pero en el verso 29 dice, ¿cuánto mayor? Es una pregunta retórica. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Fíjate, el que pisoteare, ¿a quién? ¿Al Hijo de quién? Al Hijo de Dios. Ahí está poniendo en primera instancia a Dios, al Hijo de Dios. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Y quién derramó su sangre? Jesús. Y dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Quién es el Espíritu de gracia? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto nos deja muy claro que al tomar de forma indigna la cena del Señor, escucha, es una afrenta directa a la Trinidad de Dios. Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Jesús y hacer afrenta al Espíritu de gracia. O sea que no nada más es que tú digas, ay, pues me acosté con mi novia ayer o con mi novio. Perdóname, sí, tú me perdonas. Hasta adentro. Así es. O después de haberte robado lo que no te tenías que robar de tu trabajo, o después de haber dicho lo que no tenías que haber dicho, y tú vienes y tomas la Santa Cena o la Cena del Señor, indignamente estás pisoteando al Hijo de Dios. Estás teniendo por inmunda la sangre de Jesús y estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Te das cuenta que no es como que, ay, cuántas veces lo hemos hecho? Porque sí, lo hemos hecho. Y el verso 31 de Hebreos 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. ¿Te das cuenta, hermanos? Verso 28 de 1 Corintios 11. Fíjate lo que dice. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Dice, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Aquí vamos a ver no una advertencia, sino una instrucción. La instrucción es la siguiente: examínate a ti mismo antes de comer y beber la copa. Examínate. Es verdad, hermanos, escuchen lo que voy a decir. Manchados en pecado, no podemos participar de la cena del Señor. Pero, ¿qué crees? Es la ocasión perfecta para que podamos correr a Él y arrepentirnos de todo aquello en que le ofendemos. O sea, no es como que sí, ya sabes que eres pecador, hasta ahí déjalo. No, puedes acercarte haciendo recordatorio de que ese sacrificio, ¿por quién fue? Por nosotros. ¿Él nos perdona? Claro que nos perdona. Primera de Juan 2:1. Ya no lo busquen, se lo saben ustedes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí la instrucción, hermanos, es sencilla. Examina tu corazón. Examina tu corazón. Vamos a leer el verso 31 de 1 Corintios 11. Verso 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos, ¿qué? Juzgados. ¿Se dan cuenta? Si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora vamos a leer el verso 29, igual de 1 Corintios 11. Ok, dice, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, no les dije. Dice, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, fíjense lo que dice, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. En una frase, hermanos, uno solo se echa la soga al cuello. ¿Se dan cuenta? Nosotros mismos acarreamos para nosotros mismos condenación al tomar la cena del Señor, manchados en pecado, sin entender lo que realmente significa dicho sacramento.
Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come. Esto lo dice 1 Corintios 11:29 en la versión Dios habla hoy. Para su propio castigo come y bebe. ¿Cuántas veces hemos bebido para nuestro propio castigo? Porque no somos capaces de siquiera tener el mínimo de respeto por la cena del Señor. Verso 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Ahora, hermanos, podemos ver que nuestro estado espiritual actual, fíjate lo que te voy a decir, tiene mucho que ver con la actitud con la cual nosotros recordamos y participamos de la cena del Señor. ¿Te das cuenta? Verso 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Ahora yo te pregunto, ¿somos débiles en la fe? ¿Estamos enfermos espiritualmente? ¿Hemos muerto espiritualmente? El verso no nos está hablando no solamente de manera natural, también en forma espiritual. Nos encontramos débiles espiritualmente, estamos enfermos espiritualmente, incluso hemos muerto espiritualmente. ¿Y por qué? Por no tener cuidado de lo que hacemos. La instrucción en esta noche, hermanos, es simple y sencilla. Recuérdenme. ¿Y cómo lo vas a hacer? Como les decía yo el martes, no comiendo carne porque no venden esta semana. O te vas a ir a Chapultepec, o te vas a ir a algún balneario. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que está mal es que ocupemos de pretexto el sacrificio de nuestro Señor Jesús para hacer lo que queremos. Y luego el domingo, por eso les decía al principio, el domingo vamos a tener la Santa Cena. ¿Cómo la vamos a tomar? ¿Indignamente? ¿Para acarrear más condenación para nosotros mismos? ¿Cómo la vas a tomar tú? ¿Cómo la voy a tomar yo? A mí no me gusta hacer esto, pero pregúntale a tu hermano, ¿cómo vas a tomar la cena del Señor? ¿Cómo? ¿Manchado en tu pecado? ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Como en la iglesia de Corinto? ¿Todos borrachos? ¿Todos, perdónenme la expresión, todos hambriados? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya para terminar quiero leerles Lucas 22:19, no lo busquen, va a aparecer en la pantalla. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de él. Vamos a hacerlo de la manera correcta, discerniendo qué es lo que estamos haciendo, simbolizando la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor. Amén. No acarreemos condenación para nosotros mismos, no acarrees condenación para ti, porque como te lo decía ahorita, nuestro estado espiritual actual tiene mucho que ver con la actitud con la que nosotros recordamos y participamos de la cena del Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Señor Jesús,